presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes, de nuevo, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía. Reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, que una vez más vamos a estar compartiendo algo más relacionado con el verdadero espíritu de verdad, con el verdadero espíritu que procede de nuestro Padre Celestial. Debido a la gran importancia de este tema concreto, así como todos aquellos temas que están directamente relacionados con el Evangelio eterno, que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, compartimos con usted, paso a paso, poco a poco, versículos que hallamos en la Sagrada Escritura para presentarle a usted la verdad para este tiempo del fin. Después de tener ya nuestras vías de comunicación, les invito para que usted pueda también postrarse de rodillas, si así usted lo desea, para que pueda participar también en esta oración. Si no siente deseos de postrarse, al menos en una forma reverente, pueda participar de esta oración que a través de nuestro amante Salvador puede llegar al trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos das sabiduría, nos das salud, nos das fuerza, nos das tu espíritu para poder proclamar una vez más tu palabra, deseando que el tema que se va a presentar a continuación sea bendecido por ti, que tu espíritu siga sensibilizando cada corazón que en estos momentos está en nuestra sintonía, para que tu verdad, al ser presentada, sea aceptada conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y antes ya de entrar a desarrollar el tema previsto para hoy, vamos a recordar algo que tuvimos la oportunidad de compartir en nuestro anterior programa. Y es: el Espíritu transforma. El verdadero Espíritu transforma, mi querido hermano y hermana que me escuchas. El verdadero Espíritu quita el orgullo del ser humano. Abate el orgullo hasta el polvo de la tierra. Quita el egoísmo de nuestro endurecido corazón y transforma nuestras vidas. Esta es la verdadera obra que hace el Espíritu de verdad, aquel Espíritu que procede del Padre Celestial. Tal como estuvimos compartiendo en nuestro anterior programa, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 45 y 46, recordamos algo que tuvimos la oportunidad de compartir. Cuando aquellos discípulos, o cuando aquella multitud, cuando aquellas personas aceptaron el mensaje y se unieron a la iglesia en número como de 3.000 personas, leemos que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a la iglesia y lo repartían a todos los miembros, a todos los hermanos, según la necesidad de cada uno. Además de vender sus propiedades, además de vender sus bienes,
perseveraban, sigue diciendo la Escritura, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta obra solamente lo puede hacer el verdadero Espíritu de Yahweh, el verdadero Espíritu de verdad, el verdadero Espíritu que procede de nuestro Padre Celestial. Hoy hay mucha gente que habla del Espíritu Santo. Hay mucha gente que habla y que dice que tiene poder del Espíritu, pero son orgullosos, son incapaces de aportar algo para la causa del Evangelio. Son incapaces de ayudar a aquel hermano en la fe que pueda tener necesidades físicas, económicas, materiales, de salud, lo que sea. Son incapaces de ayudar. ¿Por qué? Porque no tienen el verdadero Espíritu, porque el verdadero Espíritu transforma el corazón, transforma la mente, quita el orgullo, quita el egoísmo y pone en su lugar la mansedumbre, la humildad y el carácter del Salvador. Esa es la gran diferencia, amigos y amigas que me escuchan. Que mientras la gran mayoría habla de un Dios trino, de una Trinidad, y no hay transformación en sus vidas, aquellos que tienen el verdadero Espíritu del Padre, vemos cómo Él ha quitado nuestro orgullo, ha quitado nuestro egoísmo, y estamos dispuestos a desprendernos de todo para poder seguir ayudando a los demás y para poder seguir proclamando la verdad para este tiempo del fin. Esa es la gran diferencia que hay. Y como vamos a ver hoy, hay un espíritu de verdad ausente pero presente. Es el tema que vamos a desarrollar hoy. El Hijo ausente pero presente en espíritu. He aquí el kit de la cuestión. El Hijo del Todopoderoso, nuestro amante Salvador, ausente porque se alejó de la tierra, volvió otra vez a tomar en el cielo el lugar que tenía antes de encarnarse, volvió a estar sentado a la diestra del Padre, volvió a ser glorificado por el Padre, volvió a recibir todo el honor, toda la gloria de los ángeles y de los otros mundos que no cayeron, y ahora presente aquí en la tierra por medio de su Espíritu. Por lo tanto, el título de hoy, el tema de hoy es el Hijo ausente pero presente en espíritu. Vamos a ver el caso del apóstol Pablo, que en ciertas ocasiones, estando lejos de la ciudad donde se tenía que enjuiciar a cierta persona, también pronunció las mismas palabras: ausente pero presente. Y lo vamos a ver en tres citas bíblicas que encontramos. La primera en 1 de Corintios capítulo 5 versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, bajo inspiración divina, estando muy lejos de la ciudad de Corintio, se entera de que en aquella ciudad hay un caso de inmoralidad que tenía que ser juzgado. Alguien había tomado la mujer de su padre, y eso está prohibido por la ley. Y Pablo, consciente, conocedor de la Sagrada Escritura, habiendo oído que en Corintio hay alguien que había tomado la mujer de su padre, sin ningún tipo de problemas, con mucho amor, con mucho cariño, les dice a los hermanos de Corinto:
en este versículo que encontramos también en su monitor. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 3 y 4. Ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo. Es decir, Pablo no estaba en Corinto. Pablo estaba muy lejos de la ciudad de Corinto. Y por lo tanto, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de Yeshua, sigue diciendo el verso 4, nuestro Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu. Y aquí debemos entender claramente por qué el apóstol Pablo dice ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Aquellos hermanos habían recibido el Evangelio, la plenitud de las buenas nuevas, lo habían recibido de Pablo. Y aquellos sabían qué es lo que tenían que hacer ante este caso de inmoralidad. Ellos tenían que ser conscientes y consecuentes con el pecado. Tal pecado tenía que ser desarraigado de la iglesia. El pecador tenía que ser desarraigado de la iglesia. Tenía que ser juzgado. Espiritualmente tenía que ser juzgado. Y Pablo ya lo juzgó. Juzgarlo y apartarlo. Porque el pecador hay que apartarlo de la iglesia. Al pecador no se le puede conceder que tenga parte activa en los cultos sagrados, ni siquiera en los cánticos de alabanza, porque el pecador no puede ascender al cielo, porque el Hijo tampoco puede interceder por el pecador que siga complaciéndose de sus pecados. Solamente personas realmente apartadas con temor del Creador, humillándose a cada momento, reconociendo su debilidad, son aquellas personas que pueden acercarse al Padre a través del Hijo. Pero aquel pecador que quiera seguir siendo pecador, ni siquiera se le debiera de permitir un cántico de alabanza. Porque eso es profanar el santo, apartado, venerado nombre de Yahweh. Porque el nombre de Yahweh tiene que ser eso, apartado, santo, venerado, glorioso, alabado, ensalzado. ¿Por quién? Por personas santas también, por personas apartadas del pecado, por personas apartadas del mundo, por personas apartadas de la Babilonia espiritual moderna, por personas que vivan hoy por medio de la fe en nuestro Salvador, amándole, guardando todos sus mandamientos, repito, por la fe de Él, viviendo en nuestros corazones. No es lo mismo tener la fe en que tener la fe de. Los evangélicos dicen que tienen la fe en, pero no obran, no obedecen. La mayoría de los adventistas dicen tener fe en, pero tampoco obran, tampoco predican, tampoco viven. Es muy diferente tener la fe en el Hijo que tener la fe del Hijo que me lleva a través de Él a una perfecta obediencia a esos mandamientos que alejados de Él antes no podía obedecer. Y esa es la verdadera justificación por la fe, mal entendida, mal practicada, mal enseñada, y por lo tanto, al no entender la verdadera justificación por la fe,
El pecador no siente deseos de arrepentirse de sus pecados. Y confía en unos méritos que cuando se dé tristemente cuenta, será demasiado tarde para él, porque el tiempo de gracia habrá terminado y como pecador recibirá la sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Ausente Pablo, pero presente. Y en esa primera carta a los hermanos de Corinto, en el verso 5, en el capítulo 5, versos 3 y 4, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Hoy la gente dice, no hay que juzgar. No hay que juzgar. Sin embargo, Pablo, con toda la autoridad que tenía, lleno del verdadero espíritu de Yahweh, dice, yo ya juzgué a tal persona. Porque al pecado hay que llamarle por su nombre. Y aquellos que creen en la Trinidad, aquellos que creen en el espíritu del error, son los primeros que dicen, no hay que juzgar a nadie. Sin embargo, Pablo, con todo el poder que recibe del cielo, dice, yo a tal persona ya la he juzgado. Veamos lo que hallamos también en la misma cita, la misma diapositiva, en la misma toma, Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Hallamos allí lo que dice también la Escritura en eventos que también vivió el mismo apóstol Pablo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu, estoy con vosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 5. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu. Ahora leo Colosenses capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Reunidos con vosotros y mi espíritu. Ausente pero presente en espíritu. Ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Yo creo que no es tan difícil de entender y de asumir lo que aquí estamos queriendo compartir, amigo y amiga que me escuchas. Una persona puede estar ausente, puede estar en la otra parte del mundo y su espíritu poder estar con nosotros. Y para eso no hace falta que Él esté físicamente con nosotros. Usted lo podrá quizá ver en su propio hogar. Es posible que usted tenga un pariente viviendo en un lugar lejano. No lo tiene físicamente en su hogar porque vive muy lejos. Pero espiritualmente lo puede tener, ¿verdad? Se acuerda de él, ¿verdad que se acuerda de él? Ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Así le pasó también al apóstol Pablo. En esas dos cartas que hemos leído a los hermanos de Corintio y también a los hermanos de Colosa, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Estoy ausente en cuerpo, dice a los hermanos de Colosas, no obstante, en espíritu estoy con vosotros.
Veamos también una cita que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, para que nos demos cuenta, amigo y amiga, quién era aquel que hablaba con los profetas. Y aquel que hablaba con los profetas era el mismo espíritu del Mesías. Porque los profetas tenían el espíritu del Mesías. Los profetas no presumieron nunca tener la tercera persona de la divinidad, la Trinidad, nunca. Los profetas nunca creyeron en un tercer Dios o en una Trinidad moderna de ahora, impuesta por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los profetas tenían el verdadero espíritu de verdad, ese espíritu que viene del Padre y es el espíritu del Mesías. Y el apóstol Pedro, en esa primera carta universal, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, leemos lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11 de Primera de Pedro, capítulo 1. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos. ¿Qué espíritu tenían ellos? ¿Qué espíritu tenían los profetas de antaño? ¿Qué espíritu, amigo y amiga que me escuchas? El espíritu del Mesías. Los profetas de antaño no creían en la Trinidad, no creían en un tercer Dios. Ellos creían y tenían el espíritu del Mesías, el espíritu del Padre revelado al hombre, porque el Hijo es el mediador entre el Padre y nosotros. El espíritu del Padre revelado en el espíritu del Mesías es lo que tenían los profetas de antaño, y Pedro, bajo inspiración divina, así lo hemos leído, y así me gustaría volver a verlo para poderlo compartir. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos. Amigo y amiga que me escuchas, los profetas de antaño nunca aceptaron la Trinidad. Los profetas de antaño nunca creyeron en una tercera persona como Dios. Los profetas de antaño tenían muy claro y distinguían perfectamente que solamente estaba el Padre y el Hijo, representado con el nombre del mismo Yahweh o representado por aquel ángel de Yahweh que era el Hijo del Altísimo. Porque es el único que se puede comunicar con el pecador, porque Él es nuestro único mediador entre el Padre y nosotros. Los profetas de antaño tenían claramente que era el espíritu del Mesías, aquellos que ellos sentían en su corazón. Ellos sabían que era el espíritu del Mesías quien hablaba, quien les indicaba, quien les exhortaba,
quién les motivaba, quién reprendía. Ellos lo tenían muy claro, amigo y amiga que me escuchas. Lo tenían muy claro. El problema de ahora es que al no estudiar la Sagrada Escritura, al leer simplemente algunos versículos donde la Iglesia Católica Apostólica Romana quitó, y en lugar de poner Espíritu de Elohim, Espíritu del Mesías, puso Espíritu Santo, como ellos creen en tres dioses, pusieron Espíritu Santo también como Dios. Y ahora el mundo llamado cristiano, la mayoría del mundo llamado adventista del séptimo día, siguen creyendo en un Dios trino, en una Trinidad. Lo curioso es que cuando hablas con ellos, dicen que solamente hay un Dios. Y el error se vuelve más grande. Un solo Dios, y dicen que hay un tercer Dios, que es Espíritu Santo. Y no saben discernir que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo en el Viejo Testamento tiene el nombre del Padre, se presenta como Yahweh, y como los dos son uno, no en cuerpo, uno en propósito, en carácter, en todo, para ver de redimir a la humanidad pecaminosa. Padre, cuerpo, Hijo, cuerpo, pero los dos tienen un solo propósito. Como los dos tienen un solo propósito, los dos son yo soy el que soy, el Todopoderoso. El Hijo se presenta ante el pecador con el nombre de yo soy Yahweh, tu Elohim. Porque tenemos que adorarle a Él, porque Él es nuestro Redentor, nuestro único mediador, y si no vamos a través de Él, no podemos llegar directamente al Padre. El Padre y el Hijo, dos. Los dos en el Viejo Testamento tienen el mismo nombre. El Espíritu del Padre se revela a través del Hijo, y a través del Hijo viene a los profetas, viene hoy en el tiempo del fin a comunicarse con el pecador para que a través de su Espíritu nos convenza y nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora viene la pregunta para reflexionar. Si el Espíritu del Mesías era quien estaba con los profetas, ¿quién está ahora con su pueblo? Repito la pregunta antes de entrar en la pausa que hacemos normalmente. Si el Espíritu del Mesías era quien estaba con los profetas, ¿quién está ahora con su pueblo? Una pequeña pausa y regresamos de inmediato con todos ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno.
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si el espíritu del Mesías era el que estaba con los profetas en el Viejo Testamento, ¿quién está ahora con su pueblo? ¿Te has parado a meditar, hermano y hermana que me escuchas? ¿Acaso puede ser otro espíritu totalmente diferente cuando el Evangelio es el mismo y el Evangelio es eterno, y en esta eternidad no había tercera persona como Dios en el Viejo Testamento? Veamos cuando el Salvador, después de resucitar, se aparece a sus discípulos en el aposento alto. La cita la encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 37 y 39. Lucas capítulo 24, versículos 37 y 39. Leemos. Aunque voy a leer el versículo 36 que no aparece en su monitor, pero lo voy a leer para introducir en el tema. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en pie en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 37. Entonces los discípulos, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué cosa? Espíritu. Pensaban que veían un fantasma. Los discípulos, aquellos 120 que estaban en el aposento alto, al ver al Salvador en medio de ellos, se espantaron, se atemorizaron, porque pensaban que veían un espíritu. Pensaban que veían un fantasma. Y ante tal asombro, el Salvador tuvo que decirles lo que hay escrito en el versículo 39 de Lucas capítulo 24. El Salvador les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Salvador es bien claro, amigo y amiga que me escuchas. El Padre tiene cuerpo, y el Padre es espiritual, pero tiene cuerpo. El Hijo tiene cuerpo, también es espiritual, pero tiene cuerpo. El Espíritu Santo no puede tener cuerpo, no puede tener carne, porque es espíritu. ¿Entiendes la diferencia? El Padre es espiritual, claro que sí, porque yo soy carnal. Nosotros somos carnales, nosotros somos pecadores. Él es espiritual, pero tiene cuerpo. El Hijo también es espiritual, pero también tiene cuerpo. El Espíritu no tiene cuerpo. Y para ello hay que entender qué significa literalmente la palabra espíritu. Para que puedas ver que no estamos haciendo referencia a ninguna otra tercera persona ni a nada, porque la palabra espíritu, bien traducida, significa soplo, aliento, fuerza, poder, viento, energía, todo lo que el cielo te puede dar a ti a través del verdadero espíritu del Mesías. Todo lo que el cielo te puede dar a ti siguiendo. El Padre manda al Hijo y el Hijo manda a la tierra. Por lo tanto, ese aliento, soplo, viento, poder, energía, viene a través del Hijo. Porque es nuestro único mediador
entre el Padre y nosotros. Y el mismo Salvador, ante la evidencia de lo que él había visto con aquellos discípulos que se habían quedado totalmente asustados, espantados y atemorizados, como hemos leído en el versículo 37 de Lucas capítulo 24, él les dice, versículo 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? ¿Acaso no creéis que soy yo? Esto es lo que les dijo el Salvador. ¿Acaso no creéis que soy yo? Aquel que antes había estado con vosotros, ¿soy yo mismo? Mirad y ved, dice el Salvador. Mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es de la única forma posible que podemos entender que el Salvador está ausente, pero está presente. El Salvador ausente, pero presente, para que se puedan confirmar las promesas que hallamos en Juan capítulo 14, versículo 18, y en Mateo capítulo 28, versículo 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estas palabras, juntamente con las siguientes que usted ve también en Mateo capítulo 28, verso 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, solamente se pueden entender en la forma que el Salvador quiso dar a entender a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Él como humano no podía estar en todas partes. Como humano no podía estar en todo el mundo. Como humano no podía cumplir con la gran comisión. Pero cuando Él resucita y asciende a los cielos y el Padre lo vuelve a entronizar, el Hijo vuelve a recibir la gloria que tenía antes de dejar el cielo, antes de encarnarse para venir a la tierra a redimir al hombre de la esclavitud del pecado. Cuando el Hijo de nuevo asciende a los cielos y recibe la gloria del Padre, recibe la aprobación por parte del Padre que su sacrificio había sido aceptado y que gracias a él la humanidad, aquellos que lo acepten como su Salvador personal, aquellos que lo acepten como su Salvador, que los libera de la esclavitud del pecado, aquellos que lo acepten como su único mediador y Salvador, salvarlo de sus pecados, podrán heredar la vida eterna. Y cuando el Hijo recibe la adoración de los ángeles y de los otros mundos que no cayeron, en aquel día del Pentecostés, envía su Espíritu, envía su aliento, envía su soplo, envía su poder, envía su energía, envía su Espíritu. Y en esa condición, ausente pero presente, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No con la tercera persona de la divinidad, que no existe como tal. No con ese Dios trino, que no existe como tal. No en una Trinidad que no existe como tal. El mismo Salvador, ausente, pero presente con su Espíritu, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Quién? El mismo Salvador, a través de su propio Espíritu, a través de su Espíritu, a través de su aliento, su poder, su fuerza, su viento, su energía, a través de Él, por medio de Él,
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Salvador ausente, porque como humano tenía que ausentarse, pero ahora en forma espiritual envía su Espíritu para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Veamos la siguiente cita que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 9 y 10. Viviendo bajo el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Pablo, en su carta a los Romanos, leemos en el capítulo 8, versículos 9 y 10, lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne. Si yo sigo viviendo bajo las obras de la carne, voy a seguir siendo carnal y las obras de la carne me llevan al pecado, me llevan a la muerte, porque seguiré siendo carnal. Las obras de la carne no tienen por qué ser dueño de mi vida. Pablo dice a los creyentes, te dice a ti y me dice a mí, no vivas más según la carne. No vivas más según la carne, y para eso tienes que entender cuáles son las obras de la carne que encontramos en Gálatas capítulo 5, para que podamos entender realmente cuáles son esas obras de la carne. Gálatas 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, versículo 19 en adelante. ¿Cuáles son las obras de la carne que el apóstol Pablo en su carta a los romanos nos dice que no tenemos que vivir bajo las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Y Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 8, tal como estábamos leyendo, en el versículo 9 y 10, nos dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne. Ya hemos visto cuáles son las obras de la carne, sino que viváis según el Espíritu. Y las obras del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pedro está diciendo, sé obediente a todos los mandamientos, para que ya no vivas bajo los efectos de la carne, sino que vivas bajo los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque seremos obedientes a todos los mandamientos del Creador. Seguimos leyendo en el mismo versículo 9 de Romanos capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. No dice Espíritu Santo como tercera persona. Si es que el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Todopoderoso, mora en vosotros. Y sigue diciendo, y si alguno no tiene
el espíritu del Mesías no es de él. Si alguno no tiene el espíritu del Mesías, si alguno no tiene el espíritu del Hijo, el aliento del Hijo, la fuerza del Hijo, el poder del Hijo, la energía del Hijo, todo lo que el Padre te manda a través del Hijo, si alguno no tiene el espíritu del Mesías, no es de él. No habla de un Dios trino, no habla de una tercera persona llamada Espíritu Santo, no. Habla del Espíritu del Padre y habla del Espíritu del Hijo. Y si alguno no tiene el Espíritu del Hijo, si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero sigue diciendo, pero si el Mesías a través de su Espíritu está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En definitiva, el Espíritu de Elohim es enviado a través del Hijo y se convierte en el Espíritu del Mesías que tiene que estar con nosotros. Y Pablo a los Romanos sigue diciendo en el versículo 10, que me gustaría volverlo a leer, pero si el Mesías está en vosotros, no está diciendo la tercera persona de la divinidad, no está hablando de un Dios trino, no, está hablando solamente del Hijo, y el Espíritu del Hijo me dice, pero si el Mesías está en vosotros, pero si el Espíritu del Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En definitiva, el verdadero Espíritu que viene del Padre a través del Hijo, el Espíritu de Elohim, el Espíritu del Mesías, me tiene que llevar a mí a morir en mi pecado, para que a través de su Espíritu pueda vivir conforme a su justicia, preparándome para poder vivir junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Los trinitarios siguen complaciéndose con el pecado. Los trinitarios no sienten deseos de arrepentimiento. Los trinitarios siguen creyendo en que aun siendo pecadores hay misericordia para el pecador y no saben que su tiempo de gracia puede terminar en cualquier momento y finalmente recibirán la sentencia del pecado, que es muerte. Concluyo el tema de hoy con 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Un versículo que todos conocemos de memoria. Un versículo que todos conocemos de memoria, seguro. Pablo dice bajo inspiración divina, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre el Padre y los hombres. Y menciona al nombre del Hijo como humano. Yeshua, el Mesías, hombre. No divino, hombre. Por lo tanto, a pesar de que Pablo diga, hay un solo Dios, hay un solo Elohim, él no está hablando de que el Hijo no sea Dios, porque el Padre y el Hijo son uno. Está hablando, aunque usted no lo quiera entender, está hablando de que entre el Padre y el Hijo como seres divinos, hay un solo mediador entre el Padre y nosotros, y es Yeshua, el Mesías, hombre. Él es nuestro único mediador. Yeshua, el Mesías, hecho hombre. Porque como hombre es mi mediador. Porque como hombre Él vino aquí a la tierra
a vivir como hombre y a mostrarme y a dejarme la evidencia de que si yo quiero, puedo vivir la misma vida de lealtad que Él vivió. Él vino a desenmascarar las obras del diablo. Él vino a echar por tierra al pecado para que tú ya no sigas siendo pecador, sino para que seas una nueva criatura. Y Él como humano nos dio el ejemplo para que así como Él fue perfecto, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos como yo soy santo, dijo el mismo Salvador. Como humano, como hombre, Él fue perfecto. Como humano me dice a mí y te dice a ti, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como humano me dice a mí y a ti, sed santos como yo soy santo. ¿Cómo ser santos? ¿Cómo ser perfectos? Entendiendo su palabra, entendiendo que solo a través de Él, como nuestro único mediador, a través de su Espíritu, ahora glorificado, Él puede hacer en mí lo que yo por mí mismo no tengo ninguna facultad ni poder para hacer, que es vencer al pecado. Él tiene poder para dejar que nosotros seamos pecadores. Él tiene poder para hacer en nosotros una nueva criatura. Él tiene poder para restaurar la imagen que se perdió en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado, siempre y cuando tú y yo permitamos que su Espíritu, el Espíritu que viene del Padre, a través del Hijo, haga en ti y en mí lo que Él está dispuesto a hacer, porque Él es nuestro único mediador como humano entre el Padre y nosotros. Te hemos presentado el título de hoy, que llevaba como título El Hijo ausente pero presente en espíritu. Terminamos con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu Espíritu, ese Espíritu que tú envías, el Espíritu de verdad que procede de ti, y que lo envías a través de tu Hijo, como nuestro único mediador entre ti y nosotros, te damos gracias porque tu Espíritu sigue sensibilizando corazones, sigues haciendo tu obra, porque es de la única manera posible que el pecador pueda dejar de ser pecador. Sienta, Padre, que tú redarguyes al pecador de sus pecados para que podamos andar en nueva vida. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque el plan de la redención se hizo, se llevó a término. Y gracias porque nos das la oportunidad de poder vivir junto a ti y a tu Hijo por toda la eternidad. En su nombre y por sus méritos te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más, el tiempo se nos echó encima. Reciban mi cariñoso saludo. Tienen ahí nuestras vías de comunicación. Les invitamos para que en nuestro próximo programa usted de nuevo pueda estar en nuestra sintonía, escuchando, escudriñando, estudiando y al mismo tiempo, si quiere, compartiendo estas verdades con cuantos sientan el deseo también de escudriñar la Sagrada Escritura. Hasta nuestro próximo programa es mi deseo y oración. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.